Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal. Que el Señor bendiga tu vida, el Señor bendiga tu alma. Soy tu hermano Máximo Parra y en este canal compartimos la palabra del Señor. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal y de paso activa la campana de las notificaciones para que siempre esté al tanto de todos nuestros videos. Un favor que te vamos a pedir es que comparta nuestros videos con tus amigos de la web. Mis queridos y santos hermanos, ¿será posible que detrás de lo que está pasando en América y el mundo se esconde un misterio en las antiguas inscripciones de Medio Oriente? ¿Es posible que las antiguas entidades conocidas como los dioses hayan regresado a nuestro mundo de hoy? ¿Podrían estar detrás de los acontecimientos actuales, la noticia de nuestro tiempo y detrás de lo que ahora está influyendo en las vidas sin que nos demos cuenta? Mis queridos hermanos, la Biblia revela que detrás de los antiguos dioses e ídolos habían entidades conocidas en hebreo como Shedim o espíritu, y en el Nuevo Testamento como daimonian. Es de esta palabra que obtenemos la palabra de demonio. Lo que esto significa es que los dioses nunca mueren realmente. Los demonios nunca mueren realmente. ¿Y qué si los dioses o demonios regresaran al mundo moderno? ¿Qué pasaría? Lo que sucede en el mundo de hoy revela que lo han hecho y ya está sucediendo. Pero hacemos la siguiente pregunta. Si los dioses o demonios volvieran a entrar en esta civilización occidental, ¿cómo lo harían? No vendrían como lo habían hecho en las antigüedades. Por lo tanto, un mundo moderno requiere un enfoque diferente. Y en un mundo que había sido tocado por el Evangelio y había conocido la palabra de Dios, era muy diferente del mundo precristiano y pagano que no lo había hecho. Entonces, los dioses alterarían su apariencia y ocultarían sus identidades. Los dioses o demonios solo podrían regresar si hubiera un alejamiento de la fe cristiana y una cosmovisión bíblica diferente. Eso ciertamente sucedió a finales del siglo XX y principio del siglo XXI. ¿Cómo sucedió? Así como Israel fue consagrada para Dios desde su inicio, también lo fue Estados Unidos de América en los días de su fundación. El líder puritano de Estados Unidos, John Winthrop, le dio a la nueva civilización un cargo basado en el cargo de Moisés a los israelitas. Si Estados Unidos siguiera los caminos de Dios, se convirtiera en la más bendecida y próspera y poderosa de las civilizaciones. Pero él también, ese hombre, ese fundador de Estados Unidos, dio una advertencia y fue profética. Dijo este hombre, John Winthrop, pero si nuestros corazones se desvían de modo que no obedecemos, sino que seamos seducidos y adoremos y sirvamos a otros dioses, ciertamente pereceremos. Entonces, a Estados Unidos en sus inicios se le dio la misma advertencia que a Israel en sus inicios. Se le advirtió contra la seducción de los dioses tal como los dioses habían seducido a Israel. Y en esto está la clave. Los dioses o espíritus que han regresado a América y a la civilización occidental son los mismos dioses y espíritus que sedujeron al antiguo Israel en los días de su apostasía. Y nosotros preguntamos, ¿cuáles eran los dioses de la apostasía de Israel? Hubieron varios dioses, pero tres específicos encarnaron la apostasía misma. Juntos constituían la Trinidad oscura de Israel, y el principal de ellos era el antiguo Dios conocido como el poseedor. Para la nación de Israel, el poseedor
era la personificación de todos los dioses paganos. Este Dios era el otro Dios, el Dios sustituto, era el antidios de Israel, el Dios que le hizo olvidar al Dios de su fundación. Entonces, mis queridos oyentes, si el poseedor fuera el Dios del alejamiento, ¿qué pasaría si regresara al mundo moderno? ¿Qué pasaría si este Dios poseedor viniera a América? A mediados del siglo XX, la mayoría de las naciones occidentales todavía se consideraban cristianas o judeocristianas. Estados Unidos especialmente se opuso claramente a la ideología marxista y el ateísmo de Rusia soviética y a la China comunista. Esto nosotros lo vimos, lo que tenemos 50 años. Te cuento que en los Estados Unidos de América a los niños no solo se les permitía orar en la escuela pública, sino que sus maestros los guiaban en oración y los maestros leían la palabra de Dios en sus aulas. América se declaró a sí misma una nación bajo Dios. Como decía su moneda, en Dios creemos. Fue esa nación a donde vino el poseedor. ¿Y cómo fue que ocurrió? La Biblia revela cómo comenzó en el caso del antiguo Israel. Dice la Biblia, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Eso está en Jueces capítulo 3 verso 7. Así fue que este Dios se metió en Israel y le hizo olvidar el Dios de sus padres. Les cuento, mis queridos hermanos, que la misión de este Dios llamado el poseedor es hacer que una nación que ha conocido a Dios deje de conocerlo y luego olvide que alguna vez lo conoció. Así trabaja este demonio. El poseedor, este Dios, hizo que Israel se olvidara del Dios de su fundación y se apartara de él. Y así, cuando el poseedor regresara al mundo moderno, su misión sería la misma: hacer que Estados Unidos y Occidente se olviden de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando ahora, hermano? Estados Unidos se está olvidando de Dios. Aunque la semilla del alejamiento de Dios por parte de Estados Unidos se pueden encontrar en días anteriores, alcanzaría una masa crítica en la década de los años 1960, cuando Estados Unidos eliminó la oración de sus escuelas públicas. Ese acto pronto fue seguido por la prohibición de la Biblia como instrucción para los niños de la nación. Así fue trabajando el diablo poco a poco, para que Estados Unidos hoy sea una nación que se ha olvidado de Dios. Al eliminar la oración y la palabra de la educación de los niños estadounidenses, el poseedor, este demonio, estaba debilitando la transmisión de la fe a la próxima generación. Entonces, podría separar a toda la nación de la oración, de la palabra y de la fe. La agenda estadounidense de posesor no se limitó a su sistema escolar, penetraría a todas las esferas de la cultura estadounidense. Sus principales periódicos ya no publicarían resúmenes de los sermones del pasado domingo. Sus principales revistas ya no apoyarían los valores cristianos. Su entretenimiento ya no defendería la moralidad bíblica. Sus políticos hablarían menos abiertamente de los valores cristianos. Y sus estaciones de radio y televisor ya no promoverían la oración ni presentarían los caminos de Dios bajo la luz positiva, sino que ahora harían la guerra contra esos valores cristianos. Les cuento que orar a Dios o mencionar el nombre de Jesús en las plazas públicas sería cada vez más visto con hostilidad. La nación se alejó cada vez más de los caminos de Dios, así como el poseedor
había entregado a Israel contra sí mismo, causando que la nación hiciera la guerra contra su propia base, las huellas de ese demonio ahora se pueden ver en una América en guerra contra sus propias bases. Mi queridos oyentes, si esta era está gobernada por los dioses, por los demonios y nuestra cultura por los espíritus, si sus líderes están dirigidos por ellos y la mayoría está impulsada por ellos, entonces, ¿cómo se sostiene uno? Solo hay un poder lo suficientemente fuerte como para resistirlo, y solo hay uno, solo hay un antídoto. La única respuesta a estos dioses paganos está en el verdadero Dios. Los poderes de los dioses solo pueden ser superados por el poder de Dios. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció la potestad, venció los demonios. ¿Y cómo entran entonces estos dioses a la vida de una persona? Solamente si tú te alejas de Dios. Es la única manera que ellos pueden penetrar. Amigo, arrepiéntete, conviértete a Cristo, busca de Dios, porque estos dioses o demonios no están relajando. Han entrado a la cultura occidental de tal manera que ya el mundo no quiere a Dios. Arrepiéntete y conviértete a Cristo y tendrá perdón de pecado. Oración para entregar tu vida a Jesús. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti, porque tú mejor que nadie sabes lo que hay en mi alma y en mi mente. Señor, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.